Señor alcalde, buenos días. Este es el informativo del Mercurio, primera edición, el periódico digital, la micra urbano-rural de la ciudad de Cuenca. Queremos agradecerles por la invitación al Foro Opinión Bolivarense Mundo en la persona de su presidente, el ingeniero Freddy Paredes Avilés, de la Universidad Católica de Cuenca, quienes han respaldado la presencia acá del equipo jurídico periodístico conformado por el doctor Hugo Yanis, Ángel Rubén Tacuri y Miguel Paredes, para una entrevista abierta con la primera autoridad del CAN municipal de Guaranda. Señor alcalde Francés Torres Espinosa, este es un espacio democrático y plurinacional con puertas abiertas para todas y todos los ecuatorianos que quieran informar a la ciudadanía en general desde el mismo lugar de los hechos. Nos atrevemos a decir que este espacio, como decimos en la ciudad de Cuenca, aquí es permitido. Señor alcalde, buenos días y bienvenido a esta entrevista. Buenos días, Rubén. Un saludo fraterno y cordial para todos los amigos y las amigas que nos escuchan, que nos miran también a través de canal municipal en Guaranda, en el epicentro del Ecuador, de la patria. Saludar y agradecer, Rubén, este espacio, esta entrevista importante al Foro de Opinión Bolivarense, realmente un espacio de debate no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional y con proyección internacional. Espacios como estos son necesarios para que la ciudadanía conozca cuál es el accionar, no solamente, sino cuál es el sentimiento de quien recibe el voto de confianza de ciudadanos y ciudadanas en una jurisdicción. Es importante este hermanamiento entre Cuenca y la ciudad de Guaranda. Es por eso que queremos saber cuál es el historial, cómo nació Francés Torres dentro del ámbito político, señor alcalde. Bueno, Francés es un ser humano sensible, un ciudadano bolivarense que nació el 30 de julio de 1967. Ya estamos cumpliendo 47 años de edad. Recuerdo que desde muy pequeño estuvimos vinculados a los procesos, a la organización, ya en la edad escolar, cuando uno recibe el encargo, ¿no?, de sus compañeros para presidir el grado y luego el curso en el nivel secundario. Yo creo que la política es intrínseca con el ser humano, pero la política bien entendida, aquella política de servicio y no de servirse. Entonces nace la política como una necesidad, entiendo, ciudadana de varios sectores y de los procesos de la organización. Muchas veces uno no sabe, Rubén, en el momento en el que ya da ese paso a la política activa, ¿no?, a la política ya representativa en función de la democracia en el Ecuador. Señor alcalde, usted citó para el 10 de septiembre una reunión de alcaldes y prefectos del país. ¿Cuál fue el resultado para su gobierno municipal en beneficio de la ciudadanía en general? Bueno, Guaranda, la provincia de Bolívar, marcó un hito en la historia política nacional. La convocatoria para la reunión de los alcaldes y prefectos del país no solo constituye interés nacional, sino también internacional, y esto conllevó algunas acciones futuras y consiguientes desde el oficialismo y desde otros sectores que se dicen de la oposición. La nuestra no fue una convocatoria de oposición, sino más bien de proposición, de ser propositivos. El Ecuador no es en blanco y negro, el Ecuador es multicolor, y desde esa percepción nosotros nos convocamos para esa gran unidad nacional, una unidad nacional que no sea una cuestión lírica, sino pragmática, pero que respete diferencias, porque muchas más son las coincidencias, y en eso quiero parafrasearle al compañero presidente de la República, muchas más son las coincidencias que nos unen, a ninguna diferencia posible que pueda separarnos, pero mientras respetemos las diferencias, o sea, el tema de las diferencias hay que respetarlas. Nosotros creo que desde esa perspectiva se hizo esta convocatoria, estuvo el alcalde del distrito metropolitano de Quito, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, estuvieron alcaldes y autoridades a nivel del país, estuvo el prefecto de la SUAY también, Paul Carrasco. Y bueno, la visión que se le quiso dar, entiende, desde el oficialismo, tan siquiera quisiera creer desde el compañero presidente de la República, son estos afanes de la estrategia política, ¿no?, de hacernos ver como la restauración conservadora, cuando nosotros no proyectamos aquello. La restauración más bien en función de la unidad nacional, que es lo que procuramos. Yo he sido muy claro que habrá que convocarme incluso al compañero presidente, y en su momento le digo así porque entiendo de que él es el presidente de todos los ecuatorianos, de todas las ecuatorianas. No creo que solo esté en función de su proyecto político. El Ecuador es uno solo, que es la unidad.
es plurinacional. Además, la Constitución establece la plurinacionalidad, pero hay que empezar a implementarla, no hay que empezar a horizontalizar el tema de la plurinacionalidad y que no sea una cuestión solamente referida en la norma constitucional. El tema de la unidad nacional, el Ecuador unitario, es un tema que nos convoca a todos los ecuatorianos. Cuenca ha dado demostraciones permanentes de ese afán de unidad. Ahí se convocaron, y luego de la reunión de Guaranda, entiendo, los sectores en función del oficialismo, y está bien que se reúnan. Somos de Ecuador, todos somos de Ecuador, y desde ese afán nosotros creemos de que el tema de Guaranda y de la convocatoria o de la aclaración de Guaranda conlleva y a futuro a posibilitar la tan anhelada unidad nacional. En esta reunión justamente se dio la decisión, llegaron a 12 objetivos, que no sé si nos podría decir más o menos los más importantes, aunque todos son importantes, realmente en esta reunión que se desarrolló. Bueno, fundamentalmente el primer punto de la declaración fue precisamente la unidad nacional, ¿no es cierto? La unidad en esta diversidad. El Ecuador es plurinacional, que se respeten, reitero, las diferencias, que se puedan mantener, y creemos que a futuro Rubén, el presidente, debería participar también de estos complejos, ¿no? Porque él tiene solo que reunirse en función de los electos por el oficialismo, por el gobierno, por el partido gobernante. Yo creo que él tiene que reunirse también con los otros también, o sea, con aquellos que se dicen probablemente son los de la oposición. Nosotros, y lo personal, no somos de la oposición, pero creemos que hay que ser propositivos, y en ese sentido el presidente tiene que convocar también a los otros sectores para que podamos trabajar juntos, ¿no? Porque el Ecuador es de todos, no está en función solamente del verde flex o del rojo carmín o del celeste turquesa. El Ecuador es multicolor. En ese afán creo que el presidente tiene que empezar a reflexionar incluso, ¿no? Esto que no signifique que hay una actitud de confrontación en nosotros, pero sí reflexivo. Yo creo que todos anhelamos la unidad nacional y no podemos confrontarnos. Bueno, yo no quisiera creer que la estrategia política desde un sector u otro sector sea el confrontarnos, el dividirnos. Yo creo que la paz siempre va a ser unidad. Sin embargo, a raíz de todo esto, lo que usted nos acaba de indicar, esta reunión de alcaldes y prefectos, eso ocasionó que no vengan los ministros, ocasionó que no venga el mismo presidente para festejar la sesión solemne de los 194 años de independencia de Guaranda. Quizás donde posiblemente se planificó de parte de usted algunos convenios firmar. La pregunta es, ¿hasta qué punto resquebrajó quizá un acercamiento entre el gobierno municipal y el ejecutivo? Yo no quisiera creer que existan retaliaciones políticas por una acción legítima. La propia Constitución establece la libertad que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas de reunirnos, de asociarnos, de decidir en función de nuestras necesidades y de las necesidades de inclusión del bien común. Pero sí nos preocupó la cancelación, por citar algo, bueno, la cancelación del eje de identidad. El gobierno, a través del Ministerio de Patrimonio y Cultura, había ya licitado, los pliegos habían sido ya elevados al portal y ya se había decidido la construcción de este eje de identidad, un proyecto que bordea probablemente los $6.400.000. Y este fue un proceso que se canceló a raíz de la convocatoria del 10. O sea, yo he querido insistir en que no quiero creer que es una retaliación política, pero ya los ciudadanos se darán cuenta de que sí o no es una retaliación política. Señor alcalde, pero ahí está la opción y justamente firmar convenios con los municipios y prefecturas que estuvieron acá. Mientras tanto, el gobierno no envía los recursos económicos que son de todos los ecuatorianos y eso tiene que venir, lo quiera o no. Por supuesto, ¿no? El presupuesto general del Estado establece las rentas para los gobiernos autónomos interesados en todos los niveles, ¿no? En el nivel parroquial, en el nivel cantonal y en el nivel provincial. Yo quiero insistir, y el Consejo del Gobierno Autónomo Interesado del Cantón Guaranda en su momento tomó una resolución histórica e importante, ¿no? El combinarle de la manera más respetuosa al presidente de la República, revea o revise esta decisión de cancelar este proyecto de ley de identidad, que es una obra del Gobierno Nacional del Guaranda. El municipio, el Gobierno Autónomo Centralizado del Cantón Guaranda ha cumplido, Rubén, en su momento, y en la administración anterior se hizo la readecuación del Parque Central, la regeneración integral de la Plaza 15 de Mayo, espacios emblemáticos en este proceso patrimonial y de cultura. Guaranda es una ciudad patrimonial. Yo estoy seguro que en el futuro inmediato el gobierno va a rever esta decisión que canceló este proceso, y lo hizo el ministro saliente, ¿no? Aquel ministro de grata recordación para guarandeños y guarandeñas, después de lo que significó esta convocatoria del 10 de septiembre con los alcaldes de prefectos. En todo caso, Rubén, yo creo que estos son los bemoles quizás de la política que uno tiene que saber asimilar
y asumir con mucha Esos son los responsabilidad. retos que usted tiene que compartir y estar adelante, justamente aquellos recursos económicos. Algo que quería preguntarle, que nos causó sorpresa en la ciudad de Cuenca, es que es cierto que no hubo la invitación tal para el alcalde Marcelo Cabrera Palacios para que justamente él esté acá en la ciudad de Huaranda. Él llegó a la alcaldía conjuntamente con el ingeniero Paul Carrasco respecto a la SOE, el binomio 6282. De hacer un tema de conciencia, ¿no? Yo y quienes convocamos a la reunión en cónclave de Huaranda, fue una invitación abierta, una invitación coordinada y a través de varios actores, y en ese sentido yo personalmente no pude invitarle a Marcelo, pero conozco que se le invitó a un evento, le extendió la invitación, y en ese sentido nosotros sí queremos de que se hace necesario de que varias autoridades de educación del país asistan a este tipo de reuniones, más allá de los conflictos de intereses políticos que suelen existir y que es lo que no posibilita la unidad pragmática. Una vez de haber conocido este espacio, queremos entrar a lo que es el plan de trabajo 2014-2019. Señor alcalde, ¿en qué condiciones usted recibe a las arcas de la municipalidad antes de su posesión? Porque ya una vez llegado a posesionado, debe haberse enterado de todas las cosas buenas o malas de lo que quedó de la administración anterior. Bueno, un proceso de fiscalización y de auditoría que ha concluido en los primeros meses de la gestión, a lo que significó la administración de las funciones, un presupuesto que era prorrogado con varias reformas de última hora, incluso algunas casi a las horas de perecer en funciones. Esto comprometió el presupuesto del año 2014, no estamos para quejarnos. Ramsés no se va a quejar ni va a buscar ningún justificativo, pero sí hay que referirlo, Rubén, por citar algo, por ejemplo, de un presupuesto anual del 100%, ya el 86% fue comprometido, es decir, compromisos de obra que se hicieron, hicieron de que este presupuesto se vea mermado para los 7 meses que nos correspondían, y a partir de mayo apenas un 14% nos ha correspondido para lo que significó o significa hasta la fecha la administración de estos meses y hasta finalizar el año. Ahora, ¿en qué consiste su plan de trabajo 2014-2019 presentado al Consejo Nacional Electoral de Huaranda en beneficio colectivo? El mismo que fue planificado en la época de campaña política, y como ganó, me atrevo a preguntarle, todo lo que se predica, señor alcalde, se practica. Pero por supuesto, en el primer compromiso, más allá de los ofrecimientos, algo que ha sucedido, que las autoridades que son electas suelen ofrecer y ofrecer y muchas veces no cumplir, muchas de las veces no se cumplen los ofrecimientos. Nosotros hemos asumido compromisos. Los compromisos son realmente viables y posibles en atención a la responsabilidad con la que uno asume una función. Y ese compromiso inicial fue no cambiar, seguir siendo los mismos que hemos sido toda la vida. Yo creo que los seres humanos y los ciudadanos que llegan a ser mandatarios en función de un mandato, porque acá se confunde y se cree que la autoridad es del mandante, cuando el mandante es el pueblo. No hemos cambiado, ¿cierto? El primer compromiso fue seguir siendo los mismos que hemos sido, ¿no? Con muchas más responsabilidades. Recuerdo que de inicio retiramos la puerta del despacho de la alcaldía, porque el alcalde no puede estar, Rubén, secuestrado por sus asesores, por sus directores. El alcalde tiene que estar al servicio de la colectividad, de la ciudadanía. Pues son compromisos que se han ido cumpliendo en función de ese plan de trabajo. Estamos proyectando ya para el año 2015 el nuevo terminal terrestre para Huaranda. Ya los estudios se realizarán en el 2015 y la ejecución probable se inicia para el 2016. El nuevo mercado mayorista de Huaranda, como la capital de la provincia, necesita un nuevo mercado mayorista. El actual ha colapsado, y creo que esa es una acción también que se emprenderá ya a partir del 2015, entre otros el centro de planeamiento integral, la plaza de animales, el mercado el Camal, la feria de animales, los programas de vivienda de interés social, el tema turístico, empezar a concluir obras como el de la guitarra, por ejemplo, que fue una obra que se dejó de concluir. Hay algo que es importante que la ciudadanía sabe y entiende. Las obras no son de las autoridades, las obras son de los ciudadanos y las ciudadanas. La obra no tiene que tener nombres y apellidos. Nosotros en ninguna de las obras que ya hemos empezado a ejecutar, que en las que vamos a ejecutar, tendrán el nombre nuestro ni el apellido, o sea, ni la fotografía, porque la obra pública no es un culto a la vanidad. La obra pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, y no es tan siquiera de quien la inicia.
más allá de que el mérito esté en quien la termina, probablemente, pero la obra no está en quien la inicia o la termina, la obra es de los ciudadanos, de los hogares, de las familias que son los beneficiarios de ese proyecto, de esa obra, y es el bien común, ¿no es cierto? Y en ese sentido estaremos cumpliendo con nuestro plan de trabajo en todas las posibilidades que proyectamos. Solicitarle siempre a los ciudadanos y a las ciudadanas de espacios de debate como el Foro de Opinión Bolivarense, por ejemplo, saludar a su presidente Freddy Paredes, de que se hace necesario ir construyendo el poder ciudadano, pero el poder ciudadano es consecuencia de la participación ciudadana. Por supuesto, es el resultado de la participación ciudadana. Si no construimos el poder ciudadano, no vamos a poder hacer de este un gobierno autónomo y centralizado que sea participativo, que sea intercultural y que sobre todo sea equitativo, ¿no es cierto? Desde esa percepción es bueno de que los amigos y las amigas, ciudadanos y ciudadanas, estos espacios de debate sean no solo propositivos, sino que sean también críticos y autocríticos, es decir, que nos hagan ver los errores que estemos cometiendo. Sí, es importante desde el informativo del Mercurio felicitarle a usted. Nosotros teníamos la curiosidad de llegar hasta Guaranda para ver justamente el sacar la puerta, el abrir la puerta de la alcaldía para que la gente pueda entrar, ¿no? Y nosotros le felicitamos porque eso es un ejemplo para que el resto de más de 220 municipios que funcionan, que trabajan en beneficio de todos, trabajan algunos entre comillas, incluso para el beneficio de la comunidad, quede como ejemplo y abran las puertas, porque mucha gente se queda en la puerta y no puede entrar realmente para hablar con las autoridades. Y no solo eso, usted ve que muchos de los gobiernos autónomos centralizados definen horarios de audiencia, de comisiones. No, yo creo que la autoridad no puede estar en función de horarios preestablecidos. La autoridad está para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es el compromiso que uno asume, ¿no? Obviamente, quienes tienen que entenderlo son nuestra familia, ¿no? O sea, la familia juega un papel importante en el quehacer político de un ciudadano que asume la responsabilidad del voto de confianza de ciudadanos que quieren que cambien, ¿no es cierto? Que las circunstancias sean distintas y que posibilitemos un cantón de progreso, de bienestar y de oportunidades, una provincia, diría yo, porque Guaranda es la capital de la provincia, con todos los errores posibles históricos y del acumulado histórico, porque hemos perdido mucho la memoria histórica también los bolivarenses. Hay probablemente 300.000 o 400.000 bolivarenses en el Ecuador y en el mundo que podríamos emprender acciones decididas para hacer de Bolívar esa provincia de progreso, ¿no es cierto?, de bienestar y de oportunidades. Bolívar es libérrima, Guaranda, y he dicho, somos libérrimos, y es por eso que hechos históricos o hitos como el de la reunión de los alcaldes y prefectos fue posible, ¿no? Porque sí, por aquí pasó en su momento aquel momento libertario. Esa es la madurez política que le llevó a usted a realizar justamente. Efectivamente, sí, entre varias consideraciones. Señor alcalde, usted se siente respaldado por la ciudadanía que confió en usted, a sabiendas que según nuestras investigaciones hay más de 400.000 bolivarenses que están ubicados en diferentes países, están ubicados en diferentes ciudades y provincias de nuestro propio Ecuador. Ese respaldo le da a usted para seguir adelante en busca del desarrollo. Pero pedirles a los 400.000 posibles bolivarenses en el Ecuador y en el mundo de que sigamos siendo críticos. La crítica es necesaria. Y lo fundamental es que siendo críticos seamos propositivos. Si los bolivarenses en el mundo no reaccionamos, no criticamos lo que se esté haciendo, dejando de hacer, vamos a seguir teniendo autoridades que hagan lo que quisieran. Entonces yo creo que ahí hay que cambiar. Yo creo que la conducta es asumir la corresponsabilidad, porque este es un tema de corresponsabilidad. No se crea que exclusivamente es la responsabilidad de la autoridad. Hay una corresponsabilidad compartida con los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese sentido creo que hay que ser muy críticos, pero propositivos. O sea, la crítica siempre tiene que ser constructiva. La destructiva no. Ahí lo otro, por ejemplo, mire, cuando usted me pregunta de que si tenemos o no un respaldo ciudadano, ya esa será una respuesta que la den los ciudadanos. Yo camino por las calles de mi ciudad, yo camino permanentemente por las plazas, por los parques, por los barrios, por las comunidades, los recintos. Yo no necesito anticipar un recorrido, una visita para poder conversar con los ciudadanos de las comunidades o los barrios. Digo que esto hace bien a la autoridad.
No hay que marearse, ¿no? Muchas veces se dice que la autoridad, cuando ya es autoridad, se marea. Y creo que ellos son el presente vivencial y el futuro anhelado. Es por ello, Rubén, es por los niños, por los hijos de nuestros hijos, o sea, por esos ciudadanos que empiezan a formarse. El cambio de actitud empieza desde la autoridad, desde los ciudadanos, para ser un ejemplo para los niños. Porque ellos de a futuro serán nuestros gobernantes, pero si no les damos el buen ejemplo posible, con toda la detracción que puede existir, porque tampoco podemos caerle bien a todo el mundo. Hay afectos y desafectos, ¿no es cierto? Generalmente yo suelo decir que probablemente hay detractores de esta administración que recién empieza, pero estará quizás en quienes perdieron un proceso electoral, en aquellos que sienten a lo mejor esa amargura de la derrota electoral, y probablemente en quienes se resintieron porque no tuvieron un beneficio de inicio en una gestión, es decir, el conflicto de interés, del puesto público, de cualquier otro conflicto de interés. Y los otros, los fanáticos, ¿no? Yo siempre he dicho de que hay que ser hinchas, pero buenos hinchas, del verde flex, del rojo carmín, del celeste turquesa, es decir, de los partidos políticos, ¿no? Pero buenos hinchas. Es como que usted, entiendo, será del Deportivo Cuenca, probablemente, ¿no es cierto? Usted es un buen hincha del Deportivo Cuenca, yo soy hincha de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque en su momento participé como deportista, recuerdo, en la Liga de Quito, pero somos hinchas, no fanáticos, porque los fanáticos se agreden, los fanáticos son otra cosa. Entonces yo invito a que los políticos y los afiliados o simpatizantes de los partidos políticos seamos buenos hinchas, ¿no? Y no caigamos en el fanatismo. Señor alcalde, algo importante que quiero hacerle conocer. ¿Está usted dispuesto a firmar un convenio con la Universidad Católica de Cuenca y el Foro Opinión Bolivarense Mundo para capacitaciones periodísticas a los compañeros comunicadores sociales de la provincia de Bolívar, con título o sin título, con el apoyo justamente del gobierno del GAD descentralizado, autónomo descentralizado de acá de Aranda? Yo reitero, Rubén, esta es una autoridad sin puertas. Me agradezco la predisposición que pudiese tener la Universidad Católica de Cuenca y el Foro de Opinión Bolivarense. Yo he escuchado y he leído mucho del foro y veo que es un espacio que se ha ido legitimando, importante que se proyecta. Y hay que empezar a subir esa responsabilidad también en el foro, y en algún momento tendrán que haber algunos de los actores políticos posibles y futuros. Guarani y la provincia de Bolívar necesitan de representantes que nos representen con dignidad, por ejemplo. O sea, no queremos seguir teniendo representantes de una Asamblea Nacional que sigan siendo un membrete quizás, ¿no es cierto? Queremos actores políticos transparentes, luchadores, emprendedores, pero sobre todo dignos y en función de principios, ¿no? Yo estoy totalmente predispuesto a firmar cualquier convenio que sea necesario para el desarrollo de Guarani de la provincia de Bolívar. ¿Podemos hacer el día de hoy? Por supuesto, yo estoy totalmente predispuesto. Mire usted, más allá de que se sepa o no, el foro en su momento un poco empezó a generar conciencia en una parroquia importante del cantón como San Luis de Mambí, por citar un ejemplo. Y ellos empezaron a trabajar el tema de cómo ir recuperando el tema arqueológico o antropológico de la parroquia. Y en esas circunstancias, más allá de las acciones siguientes, hemos decidido y vía ordenanza que la parroquia de San Luis sea declarada Patrimonio Cultural, Turístico y Arqueológico. Este es un paso importante. Entonces, yo creo que estas iniciativas que se generan desde estos espacios, no importa y dónde se generan, lo que pasa es que hay un celo absurdo, el celo político, ¿no es cierto? El celo de que si lo hizo usted, Rubén, o lo hizo Duval, o Freddy, o lo hizo cualquier otro ciudadano, a lo mejor ya un poco y resta protagonismo a la autoridad, ¿no es así? Esa es la percepción equivocada, pero por supuesto, ese es el absurdo de muchos ciudadanos que creen que porque lo hizo otra persona uno no tiene que replicar o continuar o potencializar una acción. Yo estoy dispuesto a que cualquier iniciativa ciudadana de cualquier sector sea posible y positiva, apoyar y respaldar. Entonces, ¿hasta qué punto el Foro Opinión Bolivarense Mundo ha venido aportando justamente en el desarrollo de la gestión administrativa del Ministerio? En lo personal me he hecho reflexionar permanentemente, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la crítica, por ejemplo. Me gusta que critiquen mi administración. Eso nos ayuda a cambiar, a mejorar. Habrán autoridades que no les guste la crítica y que se cierran como ostras y que de pronto más bien confrontan y tratan de rehuir esa crítica. Yo creo que la crítica es buena y creo que el foro hace una gran labor en ese afán de ir focalizando errores para que las autoridades reconozcamos esos errores, porque hay algo interesante, Robert. Si usted no reconoce un error, primero porque lo evidencia, pero si usted no reconoce el error, nunca lo va a rectificar. Nunca lo va a rectificar, porque uno puede decir, me equivoqué y ya no lo voy a volver a hacer, pero no, hay que reconocer el error, hay que tener la valentía para saber reconocer los errores. Yo creo que en estos 6 meses he cometido muchos probablemente, ¿no?
Y en ese afán he pedido que mis compañeros y mis amigos me hagan ver mis errores y poder rectificarlos, porque si no me hacen ver los errores, porque yo no quiero pues funcionarios funcionales, pues. Yo no quiero colaboradores que me estén alabando y que me estén diciendo que todo está bien, pues algo estará mal. Cuando yo llego al despacho y pregunto qué novedades, me dicen ninguna, digo algo está pasando. O sea, siempre hay una novedad, siempre hay algo que corregir. Señor alcalde, usted como alcalde recordará cómo se venía desarrollando el carnaval antes de los años 70. ¿Qué va a hacer usted para recuperar lo que antes vivía tradicionalmente? Porque siempre hemos vivido nosotros esa historia del carnaval de Guaranda, un carnaval excelente, fiestas importantes, la participación con la propia identidad del pueblo. Después viene otra cosa. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a volver a los años 70? El carnaval de la provincia de Bolívar y un poco el carnaval de Guaranda, esta fiesta que Ernesto Lenda se refiere a Guaranda como la ciudad de los eternos carnavales. Aquel carnaval histórico, ancestral y tradicional, a lo mejor se ha ido desnaturalizando, ¿cierto? Pero este es un tema quizás de conducta y de actitud. Hemos sido influenciados por empresas que nos han ido confundiendo, por ejemplo, porque ahora se cree que el carnaval es parar la carpa de la cerveza o de licor y empezar a consumirlo en exceso, ¿cierto? Yo creo que hay que vivir la fiesta en paz y en eso habrá que emular lo que se está haciendo y el esfuerzo que se hace en la capital de la República, ¿no? Y es un boliviarense además, es un guarandeño, fue contemporáneo mío, recuerdo, y Marco Dávila con esta fiesta de vivamos la fiesta en paz. Al carnaval hay que recuperarle en sus valores, en sus tradiciones, en la danza, en el folclore, en la comparsa, en el contrapunto, en aquel cascarón de cera con el perfume que un poco existía en esa época, ¿no es cierto? Esos son los esfuerzos que vamos a procurar mover. Vamos a posibilitar de que el carnaval no siga siendo un espacio para realmente los excesos, ¿no es cierto? Cierto es que cada ciudadano y cada ser humano puede tomarse un licor o el tradicional aquel y el pájaro azul y cosas como estas, pero siempre con el respeto a los demás. O sea, uno puede hacer probablemente lo que quiera hacer, pero hay que respetarse. Entonces vamos a posibilitar campañas de recuperar ese carnaval tradicional y ancestral, pero fundamentalmente ir desterrando y en lo posible, y digo en lo posible porque no siempre va a ser fácil ni viable, no siempre lo ideal es posible. Pero vamos a procurar, vamos a empezar. Entonces en este carnaval y en el carnaval para el 2015 vamos a iniciar paralelamente con una campaña de concientización para que a la provincia, porque no solo Guaranda, cierto es un poco el epicentro del carnaval o de la fiesta carnestonera, pero es la provincia de Bolívar, son sus parroquias. En las parroquias se vive un carnaval todavía tradicional en algunas de ellas, pero no lo desnaturalicemos con el exceso del consumo de licor, por ejemplo, y ese es un mensaje para la juventud. Si bien es cierto, aprendimos a tomar un trago o no, yo creo que es posible también empezar a corregirnos, no hagamos del carnaval esta fiesta del chup y de la inconsistencia y que realmente nos desnaturaliza a guarandeños y a bolivarenses. Creen que somos campeones del chup. Señor alcalde, la municipalidad tiene la competencia para controlar el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos de la ciudad y sus alrededores. Cuéntanos, por favor. Bueno, claro, tenemos la competencia y hay que asumir la responsabilidad, pero reitero, de la corresponsabilidad compartida. Los ciudadanos y las ciudadanas también tienen que entender de que es inconveniente para el buen vivir, al rato se de moda, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas y que el alcohol se lo expenda de manera tan pública que su consumo se haga en áreas públicas, ¿no es cierto? No tenemos una ordenanza de vigencia todavía al respecto. Hay un borrador que fue de conocimiento y análisis del Consejo hace algunas semanas. Procuramos el informe de la comisión correspondiente para poder aprobar en primer debate una ordenanza, pero siempre es bueno emular los buenos ejemplos, porque lo conozco que en Cuenca en su momento ya fue aprobada, está en vigencia una ordenanza en el tema sería bueno tener ese documento para tratar de ir adaptando. No, lo malo no es copiarlo, hay que copiarlo bueno, ¿no es cierto? En ese sentido creo yo de que es importante de que estas buenas iniciativas, estos ejemplos posibles nos ayuden también en Guaranda. Es que justamente la ciudadanía, en el caso de la ciudad de Cuenca, que usted lo nombra, un saludo para los cuencanos y cuencanas desde la ciudad de Guaranda, a través de Guaranda TV,
Justamente los cuencanos como que no los recibimos de buena manera, quizá esta ordenanza, porque sorprendió a muchos, ¿no? Estamos acostumbrados los ciudadanos a beber en los espacios públicos y eso hoy es prohibido porque las sanciones también son altas, pero lo que se trata es, y lo que debería tratar usted y el Consejo Cantonal es prevenir que las personas caigan justamente en el vicio y en la enfermedad del alcohol, que muy difícilmente después es poderles sacar y recuperarles para que puedan servir a la sociedad ciudadana. Efectivamente, este es un tema de salud incluso, y habrá que posibilitar algún tipo de acuerdo y convenio también con el Ministerio de Salud para hacer un trabajo coordinado, ¿no? La coordinación siempre es buena, hay que trabajar de manera coordinada y articuladamente, ¿no? Con las instancias correspondientes para procurar que Guaranda esté realmente libre de estos hechos que realmente perjudican a la ciudadanía. El tema del alcohol es muy complicado, en Cuenca también, a la provincia de Suárez, se considera que hay mucho consumo. Acá en Guaranda, ¿existe esto o no? Bueno, yo creo que en todas las sociedades y creo que en el mundo se consume licor. Hacerlo quizás probablemente no sea malo, con mucha moderación, pero sí resulta inconveniente porque esto atenta incluso a la familia, ¿no? Nosotros creemos que la familia es la célula primigenia de la sociedad y si procuramos un cantón de progreso y de estabilidad de oportunidades, sobre todo, como yo he dicho, Guaranda, la provincia es un lugar de fe, de amor y esperanza, hay que procurar realmente ir corrigiendo estos inconvenientes que existen en todas las sociedades. O sea, en Guaranda vamos a trabajar con intensidad en campañas que procuren ir eliminando este exceso del consumo de licor y siendo muy enérgicos quizás en posibilitar nuestras fiestas en paz. Señor alcalde, ¿cómo usted va a promocionarlo a la ciudad de Guaranda y el cantón turísticamente de aquí en adelante en busca de recuperar su propia identidad paisajística, en donde su gente, tomando en cuenta los diversos paisajes climáticos y el paisaje mismo o los pisos climáticos, los cambios en los campos y praderas que me ha dejado a mí fascinado? En verdad, usted tiene muchas cosas importantes acá. Bueno, Rubén, y quizás ahí se haga necesaria reescribir historia. A veces y a ratos, como mi amigo con Freddy conversábamos brevemente, el tema de que muchas de las cosas no están escritas. Entonces hay que procurar empezar a escribir esa historia que se olvidó a quienes en su momento la definieron tal cual hoy probablemente la evidenciamos. Entonces, en este sentido creo que es importante trabajar mucho en el tema de la culturización, en el tema de recuperar nuestra historia, nuestros valores. Guaranda es un espacio de proyección nacional e internacional, fundamentalmente recuperando los valores, que Guaranda sea esta tierra y esta tierra añorada, como yo suelo decir, este hogar de fe, de amor y esperanza. Entonces hay que trabajar mucho, Rubén, hay que trabajar mucho en cómo ir recuperando esa historia y cómo irla reescribiendo, quizás ir redefiniendo, pero no sin antes pedirles permiso a nuestros mayores. En el libro sagrado de los mayas se dice, y yo lo digo permanentemente, pedirles permiso a nuestros mayores, ¿no es cierto?, para hablar de su pueblo, para hablar de su obra, para caminar juntos, haciendo caminos nuevos por aquellas huellas que no han podido ser borradas y que no pretendemos borrar esas huellas de la historia. Lo que queremos es aprender y emular el ejemplo que nos dieron y ese legado para hacer caminos nuevos, ¿no es cierto?, con ese permiso de todos los mayores de nuestra ciudad, de nuestro cantón y de nuestra provincia. Solamente lo que usted acaba de decir, pero ¿cómo entender que una ciudad y provincia tan rica y bendecida por Dios y la naturaleza no haya emprendido un desarrollo económico, social, cultural? Sin embargo, según nuestras investigaciones, ustedes han sido considerados una ciudad y provincia pobre teniendo todo. Bueno, la provincia es rica realmente y no es la pequeña provincia, es la provincia grande. Esta provincia no solo de ensueños o de ilusiones, es esta provincia que procura un presente vivencial y un futuro anhelado. Necesitamos asumir la corresponsabilidad todos, bolivarenses en el mundo. No pensemos que solamente quienes estamos hoy acá somos los responsables de los corresponsables, creo que todos. Yo creo que hay que hacerlo siempre y en mea culpa, ¿no es cierto? ¿En qué medida yo he dejado de hacer las cosas que pude haberlas hecho?
porque no está en criticar quizá lo que se esté haciendo, sino lo que se deja de hacer. Y en eso tenemos gran parte de culpa quienes asumimos el voto de confianza y la responsabilidad de ser los mandatarios en función de un mandato, de ese voto de confianza. Es el cambio de actitud, güey. Yo creo que estamos a tiempo, estamos siempre a tiempo de posibilitar de que las presentes y las futuras generaciones encuentren una provincia realmente emprendedora, ¿no es cierto?, progresista, de hombres y mujeres aguerridos, como esa historia, como ese pasado, como aquellos nuestros antepasados y ancestros, ¿no es cierto? Yo creo que hay que recuperar esa valentía, esa actitud libérrima de los bolivarenses. Los bolivarenses somos libérrimos, realmente, y creo que hemos dado muestras no solo en época republicana, sino antes incluso. Y creo que esa historia tiene que ser reeditada, y en eso estamos comprometidos todos. Los ciudadanos que a diario caminan por la ciudad, o por la comunidad, o por el barrio, yo creo que todos debemos hacer causa común para posibilitar esa unidad pragmática y no lírica, ¿no es cierto? Y que la corresponsabilidad sea una constante en nosotros. Esa corresponsabilidad nos permite asumir los retos que tiene el presente, porque se habla mucho del futuro. Es en el presente que tenemos que trabajar el futuro a mi lado. Entonces, si no lo hacemos ahora, si no asumimos nuestra responsabilidad ahora como mandatarios, esperaremos a que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos tengan que nuevamente reeditar estos momentos, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos hoy en este momento histórico. Nuestro Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, Rubén. No sé si usted, pero yo soy un hombre creyente y de fe, ¿no es cierto? Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y si ese propósito de nuestro Dios puede que seamos alcalde para servir y en función del bien común, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Porque el poder no está en los seres humanos, el poder no está en nosotros como autoridades, el poder está en Dios. Y ese poder que viene de Dios realmente nos permite cada mañana levantarnos primero pidiendo bendiciones y la sabiduría para tomar las mejores decisiones, pero sobre todo también pidiéndole a nuestro Dios bendiga, que incluso aquellos que pueden ser nuestros detractores o los enemigos que no sabemos ni por qué lo son, porque a veces uno se encuentra con ciudadanos o con ciudadanas que adoptan una actitud de indisposición, ¿no es cierto?, o de atracción o de confrontación sin uno saber por qué, o porque probablemente no les saludó, o porque no le gusta cómo uno se viste, o porque no le gusta cómo uno critica de manera constructiva pero firme. Entonces yo creo que esto hay que entenderlo, porque la relacionalidad humana es compleja. Dicen que nadie es moneda de oro para caer bien a todos. Bueno, si nadie es moneda de oro, ni mucho menos existen más afectos que desafectos. Yo creo que en el equilibrio de la política, yo creo que esto es bueno, nuestros gobernantes tienen que empezar a entender que el equilibrio y en la política siempre es necesario. O sea, no signar que estamos en blanco y negro. O sea, yo creo que a ratos no sé si estoy grabando los buenos o los malos, porque a veces se dice que quienes se reúnen acá son los buenos y los de acá son los malos, o los malos y los buenos. Entonces yo creo que a veces un poco hay una confusión de saber si estamos en función de los buenos o los malos. Todos somos seres humanos, todos somos seres humanos con errores y virtudes. Ahora, ¿cuál es la modalidad de la aplicación de los presupuestos participativos? Vemos que van justamente en beneficio de las parroquias. ¿Lo maneja la municipalidad o lo maneja las juntas parroquiales? A ver, nosotros estamos en el proceso de construcción del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015. Iniciamos varios procesos participativos, presupuestos participativos en las parroquias. Mira, antes, por ejemplo, Huánuco nunca participó de un presupuesto participativo. Esta vez hicimos asambleas locales en la parroquia de Huánuco para los presupuestos participativos. Las parroquias priorizan, porque no es lo que la autoridad quiere hacer, Rubén. Esa es otra equivocación. Se cree que la autoridad tiene que hacer la obra que a él le da la gana, ¿no es cierto? Y resulta que va a un barrio y dice: yo voy a hacer esta obra porque quiero hacer esta obra. No es así. Las obras son producto de la priorización de las necesidades de los sectores. Es decir, si en un barrio se prioriza, probablemente un alcantarillado o una casa artesanal, esa será la prioridad, ¿no es cierto? Tiene que tener la justificación de parte del gobierno parroquial hacia la municipalidad para que a su vez ustedes puedan entregar los documentos. Es decir, si no hay documento, no hay justificación, tampoco hay dinero. Efectivamente, pero hay que apuntar a un problema que hay que cambiar. La ciudadanía, los ciudadanos han perdido la fe en sus autoridades, y esto hay que reconocerlo. O sea, yo no creo que vengamos acá a justificar lo injustificable. O sea, se ha perdido la fe porque se ha engañado. Se ha ofrecido mucho y casi no se ha cumplido nada. Entonces hay que recuperar la fe y no perder la esperanza. O sea, todavía existen seres humanos y ciudadanos que quieren cumplir con los compromisos que se asumen. Pero para eso necesitamos un
un cambio de actitud de todos, la corresponsabilidad en la participación en los presupuestos. Es decir, que si convocamos una asamblea para el presupuesto participativo, la comunidad tiene que darse cita, ¿no es cierto? No los mismos actores, sino que la comunidad, el barrio, el recinto, se den cita. Entonces hay que recuperar esa participación, hay que recuperar la fe de las autoridades. Ahora, ¿qué complicado va a ser? Probablemente en algún sector sí, en otro yo creo que se puede trabajar mucho para recuperar la fe y no perder la esperanza, porque de lo contrario vamos a seguir inviabilizando el poder ciudadano. Y el poder ciudadano, reitero, es consecuencia y resultado de la participación ciudadana. Nosotros venimos el día jueves para enterar un poco más de lo que tiene Guaranda. Con la aprobación de la ordenanza para proteger los vestigios arqueológicos del cantón, ¿en qué lugares nomás va a ser esto llevado? Bueno, hice una referencia breve en atención a la preocupación del foro de opinión bolivariense. H estuvo muy preocupado en el tema Saúl Mayorga. No he conversado con él ni usted, pero realmente reconozco su labor. Él ha estado visitando la parroquia de San Luis de Pambín. Se han hecho hallazgos importantísimos. Yo creo que San Luis se va a proyectar a nivel nacional e internacional. Hace pocas semanas se halló probablemente algunos cientos de metros de murallas de lo que pudiese ser una ciudad amurallada. Hay los petroglifos, estos símbolos que están en las piedras, cosas como estas. Entonces, en base a ese estudio, en base a ese análisis, a esa investigación, a esa preocupación de ciudadanos y ciudadanas, a cambio de nada, nosotros hemos resuelto como consejo, más allá de que si fue no unánime esa resolución, pero yo creo de que fue una resolución en función de un consejo que declaró a San Luis de Papel patrimonio cultural y turístico. Y así hay otros sectores, Simiati, por ejemplo, Salinas con sus minas de sal. La provincia es rica, pero hay que empezar a concientizar de que tenemos que arrimar todos el hombro para sacar adelante la provincia. Señor alcalde, estamos llegando al final de esta entrevista importante. Señor alcalde, la presencia del informativo El Mercurio, primera emisión, el periódico digital Aminga Urbano Rural de la ciudad de Cuenca, con un periodismo de verdad. Nos comprometemos de aquí en adelante en hacer el seguimiento correspondiente para el beneficio de todo su pueblo que ha confiado su voto en las urnas y que aquellos sueños que han estado en los sueños de los justos empiecen a hacerse realidad. Pero por supuesto, Rubén, de Diario Mercurio, Guaranda TV, al Foro de Opinión Bolivariense en el mundo, hoy asumen los niveles de corresponsabilidad que les compete, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante, asumir esa corresponsabilidad. Y hoy son tan corresponsables en función de este mandato porque tienen que ser críticos, propositivos, pero sobre todo constructivos de ese presente vivencial y el futuro anhelado. Yo creo que tenemos un gran reto todos, Rubén, todos los ciudadanos en el Ecuador y en el mundo, pero fundamentalmente quienes habitamos en provincias como la nuestra, como Bolívar, esta provincia que lleva con orgullo el nombre de Libertador. Tenemos que hacer honor a ese hombre que en la historia fue libertador de 5 naciones, ¿no es cierto?, pero que supo actuar en función de los momentos de la coyuntura política de la época. Trabajemos juntos, bolivarenses, trabajemos juntos en función de la provincia grande que anhelamos, trabajemos juntos, guarandeños y guarandeñas, para hacer de Guaranda este hogar de fe, de amor y de esperanza. Pero sobre todo, entendamos de que siendo seres humanos sensibles, atrás de cada ciudadano hay un hogar y una familia. No están solos los ciudadanos y las ciudadanas, somos familias. El hogar es el espacio privado, la ciudad, el cantón y la provincia es el espacio público, pero nos constituimos en función de hogares y de familias. Entonces seamos el ejemplo para esos hogares y para esas familias, Rubén. Quiero ir a través de Guaranda TV saludar a los guarandeños y a las guarandeñas en Guaranda, en la provincia, en el Ecuador y en el mundo, y decirles que tienen acá un ciudadano y un ser humano sensible, que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. El abrazo fraterno para todos y para todas, y que estas fiestas de la Navidad, estas fiestas que a ratos pueden no ser alegremente tristes, vivamos en la solidaridad, en la fraternidad, en la hermandad, abrazados, hermanados, sensibles todos en función del bien común. Procuremos no los excesos, procuremos no lo material, procuremos lo espiritual, proyectemos los bolivarenses, guarandeños, en función de lo que anhelamos y anhelaron nuestros antepasados. Ese pasado sino de esperanza, de ilusión, porque son los hijos de nuestros hijos los que quieren vernos exitosos. Y creo que para todos y para todas decirles de que estas navidades sean de amor y de ternura, y que las fiestas carnastolendas que vengan y a futuro, que en 2015 sean
fiestas de la tradición, de la danza, del folclore, de la alegría, de la hermandad de los bolivarenses, de los guarandeños, y no las fiestas que realmente nos sigan haciendo ver lo que no queremos que se vea de un pueblo que es liberno. Rubén, muchas gracias. Señor alcalde, muchas gracias. Llegamos al final a través de Guaranda TV. El informativo El Mercurio, primera emisión urbano rural. El periódico digital La Minga Urbano Rural. Desde la ciudad de Cuenca, hermanados con Guaranda, hemos dialogado con el señor alcalde Ramsés Torres en un diálogo abierto. Amigos, gracias. Buenos días. Gracias.